La puerta se cerró con un golpe que resonó como sentencia. Alejandro sintió que el aire se escapaba de su pecho cuando Clara dijo: «Siempre fingí lealtad, pero tu vida era la que quería robar». Su voz era fría, un veneno que quemaba más que cualquier herida. La habitación, antes cálida, se volvió un campo helado donde la traición se dibujaba en cada sombra. Alejandro se llevó la mano al pecho, como si quisiera detener el temblor de un corazón quebrado. Pensó en cada promesa, en cada gesto de confianza que ahora se desmoronaba como cristal roto. Clara, con los ojos encendidos de ambición, no dudaba. «Tu mundo siempre debió ser mío», murmuró con sonrisa venenosa. Alejandro sintió la verdad aplastarlo, un cuchillo invisible clavado en su espalda. Y entre el silencio que siguió, sus labios temblaron con un susurro: «Juro que pagarás por esto». La habitación aún olía a vino y promesas vacías. Alejandro recordó las noches en que Clara juraba amor eterno, su voz dulce como una melodía. Ahora esas palabras eran puñales invisibles. «Todo fue mentira», murmuró, con los ojos clavados en el suelo. Sus pensamientos se mezclaban con imágenes de risas compartidas, caricias, sueños construidos en falso. Se sintió despojado, como si le hubieran arrancado no solo su presente, sino también su pasado. El eco de la traición lo perseguía, volviendo cada recuerdo un veneno. «Me robó la vida entera», pensó, mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales, como si el cielo llorara su desgracia. Alejandro caminó lentamente hacia la ventana, el cristal empañado ocultando la ciudad. Recordó cómo Clara juraba estar a su lado en cada batalla. Ahora entendía que todo era una trampa, un disfraz de lealtad para consumir su vida. «Jugó conmigo como con un peón», pensó. La lluvia repiqueteaba con violencia, reflejando la tormenta de su interior. Quiso gritar, pero solo un susurro escapó: «¿Por qué, Clara?». El silencio respondió con crueldad, envolviéndolo en la certeza de que estaba solo, que la traición había destruido algo irrecuperable. El recuerdo de su última sonrisa lo atravesó como cuchillo. Clara había dicho: «Confía en mí, nunca te fallaré». Ahora esa mentira ardía como hierro candente en su memoria. Alejandro apretó los puños, el temblor de la rabia recorriendo su cuerpo. Pensó en todas las veces que eligió creer, en cómo cerró los ojos a las señales de su ambición. El dolor empezaba a transformarse en algo más oscuro. «Me destruyó», susurró, «pero no me derrotará». En su interior comenzaba a encenderse una chispa que aún no sabía nombrar. El silencio de la casa se convirtió en testigo de su juramento. Alejandro levantó la cabeza, sus ojos húmedos pero encendidos por una nueva fuerza. El dolor seguía clavado, pero la semilla de la venganza ya germinaba. «Clara me robó la vida», pensó, «pero voy a recuperarla de sus manos, aunque tenga que destruirme en el proceso». El eco de esas palabras quedó suspendido, más fuerte que el estruendo de la tormenta. El traicionado ya no era solo víctima, sino un hombre marcado para vengarse. La madrugada encontró a Alejandro sentado frente al espejo, buscando al hombre que ya no reconocía. Recordó cómo Clara le decía: «Contigo hasta el final», y sintió que esas sílabas aún sangraban. Pensó en su padre, en el orgullo que esperaba de él y en la vergüenza que ahora pesaba como plomo. Se preguntó cuándo empezó a ignorar las señales. El silencio respondió con la misma frialdad con que ella cerró la puerta. Quiso odiarla sin reservas, pero descubrió que aún dolía el amor que quedaba. La rabia le ofreció un refugio áspero y tibio. «No volveré a ser su presa», murmuró. Y en ese murmullo hubo una cuerda que tensó su voluntad.
No era fuerza aún, pero sí una dirección. El móvil vibró con un mensaje de Lucía. Estoy abajo. Alejandro dudó un segundo, temiendo el juicio. Ella subió sin pedir permiso y dijo: «Te han roto, pero no estás solo». Su voz era firme sin dureza. Alejandro se encogió de hombros y contestó: «Me quitó todo». Lucía miró alrededor, evaluando el desastre y el orden fingido. «No», replicó, «solo te arrancó lo que creíste que eras con ella». La frase abrió un hueco de luz en su pecho. Se permitió respirar un poco más hondo. «Enséñame a sostenerme», pidió con un hilo de voz. Y Lucía asintió como quien ata un nudo para que no se suelte. Salieron a la calle, y Madrid olía a tierra lavada. Lucía habló de límites y de reconstrucción como si fueran andamios. Alejandro escuchó con hambre de sentido. «No le debes tu silencio», dijo ella. Cada paso marcaba un ritmo nuevo. Alejandro respondió: «Me robó la voz, y con ella mi lugar». Un vendedor abrió su persiana y el chirrido sonó como un aviso de vida. «Esa voz vuelve contigo», aseguró Lucía. La ciudad siguió su curso, ajena y cómplice. Entre fachadas húmedas, Alejandro entendió que debía contarse de nuevo. Sin ella en el centro, en una cafetería de esquina, el vapor del café dibujó una tregua. Lucía dejó un cuaderno frente a él. «Escribe lo que te debe y lo que te quitas», propuso. Alejandro sostuvo el bolígrafo como si pesara demasiado. Pensó en disculpas que nunca llegarían. Escribió «respeto» y la palabra pareció reclamar su sitio. Añadió «tiempo», luego «dignidad». Lucía sonrió sin ruido. «Ahora escribe lo que recuperas». Alejandro dudó y trazó «nombre». El golpe fue suave y certero. Se vio a sí mismo separado de la sombra de Clara, y el café supo menos amargo. De vuelta en casa, Alejandro abrió una caja de recuerdos. Fotos, entradas de cine, notas que antes parecían eternas. Se permitió llorar sin testigos. «No borraré la historia», dijo, «pero la pondré en su lugar». Guardó solo lo necesario para recordar lo aprendido. Todo lo demás volvió a la caja, cerrada con una cinta. Lucía esperó en el pasillo, respetando el ritual. «Esto no es final», añadió él. «Es un borde». Sintió que el suelo firmaba un pacto con sus pasos. La herida seguía abierta. Sí, pero ahora tenía un nombre propio, y no era el de ella. El auditorio vibró con aplausos cuando Clara dijo: «Todo esto es fruto de mi estrategia». Alejandro sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Intentó hablar, pero un directivo alzó la mano y cortó su voz con un gesto seco. «No ahora», ordenó. Las pantallas mostraron logros que él había construido, ahora rebautizados con el nombre de ella. Lucía, desde el fondo, apretó los labios y negó con la cabeza, incapaz de frenar el teatro. Alejandro recordó noches de trabajo y promesas de compartir el mérito. El eco de los aplausos fue un látigo. Pensó en irse, pero el orgullo lo clavó a la silla. Clara sonrió a los flashes y añadió: «La lealtad siempre encuentra su recompensa». Él entendió el mensaje oculto, obediencia o desaparición, y se descubrió diminuto en su propia historia. En la oficina, Alejandro pidió acceso a los archivos. El sistema respondió con una denegación y un registro que lo etiquetaba como riesgo. «Esto es una trampa», dijo. Lucía revisó en su portátil y murmuró: «Han cambiado tus permisos». La rabia le subió por la garganta como fuego. Pensó en cada documento que ahora tenía la firma de Clara. El silencio de los pasillos se volvió hostil. Un colega evitó su mirada y aceleró el paso. «No estoy paranoico», insistió. Lucía replicó: «Están blindando la versión de ella». La pantalla mostró un aviso legal que lo descolgaba del proyecto.
Alejandro golpeó la mesa con la palma abierta. Se quedó mirando su reflejo en el monitor negro y vio a alguien cercado. No quedaba duda. Lo estaban borrando. La carta del banco llegó como un disparo mudo. Movimiento inusual, decía, y solicitaba explicaciones que él no podía dar. Reconoció la firma de un gestor cercano a Clara. Sintió el frío del pasillo como si fuera febrero. Llamó y una voz amable respondió con burocracia impenetrable. «¡Procedimiento!», repitieron. Lucía escuchó en silencio, sosteniendo su mirada para que no se quebrara. «Te están dejando sin oxígeno», dijo con calma cortante. Alejandro recordó la vez que compartieron claves por confianza. Ahora esa confianza era un arma en su contra. Colgó despacio y apoyó la frente en la pared. «No es solo trabajo», pensó. «Es mi nombre». La ciudad siguió rugiendo afuera, indiferente a su naufragio minucioso. Decidió enfrentar a Clara en el vestíbulo de la sede. «Devuélveme lo mío», exigió. Ella sonrió sin prisa. «Lo mío, querrás decir», replicó. Un guardia se acercó y preguntó si había problema. Alejandro notó las cámaras siguiéndolo como ojos de vidrio. «Tú y yo sabemos la verdad», dijo, sosteniendo la mirada. Clara inclinó la cabeza con gesto elegante. «La verdad es de quien la cuenta primero». El guardia pidió que se apartara. Lucía, al teléfono, le susurró que no se expusiera. Alejandro entendió que cualquier movimiento sería usado en su contra. Dio un paso atrás con los puños cerrados. «¿No ha terminado?», dijo en un hilo acerado. Clara respondió: «Para ti, sí». Alejandro preparó un correo con pruebas. Subió capturas, ordenó fechas, explicó cada paso. «No me callo», escribió. Antes de enviarlo sintió la respiración agitársele. Lo envió a todo el elenco. Minutos después, la respuesta llegó con precisión quirúrgica. Cuestionaban la legitimidad de los archivos y lo acusaban de difundir información sensible. «Era lo que buscaban», dijo Lucía, con la voz baja. Él abrió de nuevo su bandeja y vio cómo se vaciaban apoyos antiguos. Sintió un hueco en el estómago. «Una caída larga. He empeorado mi posición», admitió. Aún así algo se encendió. El mapa del daño era claro. Ya no podía negarlo. Y esa certeza, aunque doliera, era un arma. Alejandro revisaba los papeles cuando encontró un contrato alterado. Las cifras estaban manipuladas con precisión quirúrgica. «Ella falsificó mi firma», murmuró con los labios resecos. Lucía tomó el documento y dijo: «Esto no es error, es premeditación». El aire se volvió pesado, como si la habitación se cerrara sobre ellos. Alejandro recordó la primera vez que firmó junto a Clara, confiando ciegamente. Ahora, cada trazo de tinta era un recordatorio de su ingenuidad. «Convirtió mi nombre en su arma», pensó, sintiendo la rabia endurecerse en su pecho. La certeza le atravesó como un rayo. Ya no era solo traición, era crimen. En la penumbra del bar, Alejandro escuchó a un antiguo colega. «Clara movió influencias para hundirte», confesó, mirando alrededor con miedo. Alejandro bebió despacio, dejando que la amargura le quemara la garganta. Sabía que tramaba algo, pero no imaginaba tanto, respondió. El colega bajó la voz. «Tienes enemigos en cada despacho. Ella los puso ahí». El murmullo de las conversaciones se volvió ruido lejano, como si todo el lugar conspirara contra él. Alejandro sintió que cada sombra lo observaba. «Entonces no basta con resistir», pensó.
tengo que golpear donde más le duela. Alejandro abrió la caja fuerte de su padre y encontró una carpeta olvidada. Dentro había cartas antiguas que revelaban la alianza oculta entre Clara y un socio de la familia. No fue casualidad, murmuró con un escalofrío. Lucía leyó en silencio, comprendiendo el alcance. Ella planeó esto mucho antes de conocerte, dijo con voz rota. Alejandro apretó los dientes, cada palabra un martillazo en su mente. No era solo ambición, era un entramado tejido con paciencia. Me casó desde el principio, pensó, la traición hundiéndose en sus huesos, y la chispa de venganza se encendió como incendio. En la plaza, el viento helado azotaba mientras Alejandro observaba a Clara reunirse con un consejero. Su risa cortaba como cuchillo. Se siente intocable, pensó, escondido tras una columna. El consejero le entregó un sobre y Clara lo guardó sin disimulo. Alejandro contuvo la ira, sabiendo que aún no era el momento de actuar. Su mirada se clavó en ella como una promesa. No sospecha que ya conozco su juego, se dijo. El murmullo de la ciudad seguía indiferente, mientras él comprendía que el poder de Clara no era eterno. De regreso en su apartamento, Alejandro cerró los ojos y dejó que la rabia respirara con él. No es dolor, es motor, murmuró. Lucía lo miró con cautela, entendiendo que algo en él había cambiado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Él abrió los ojos y respondió, lo que nunca imaginó que sería capaz de hacer. El reflejo en la ventana mostraba a un hombre endurecido, diferente al que comenzó esta caída. La traición ya no era solo herida, era combustible, y el juramento silencioso se hizo claro. El vengador acababa de nacer. La noche trajo un coraje distinto. Alejandro revisó el mapa de movimientos de Clara y trazó una ruta hacia su punto débil. Lucía dijo, golpea en lo que presume. Él asintió. Preparó un dossier con fechas, correos y la carpeta hallada en la caja fuerte. No me basta con exponerla, pensó. Debo quitarle el escenario. Respiró hondo y llamó a un periodista que debía una vieja lealtad. Tengo una historia que no puedes ignorar, dijo con voz firme. El periodista pidió pruebas. Alejandro respondió. Te las muestro hoy. Colgó y miró a Lucía. No hay vuelta atrás, ella contestó. Nunca la hubo. El silencio aprobó la decisión como un juez sin rostro. En la redacción, el periodista recibió con cautela. Si esto cae, ¿caes tú también?, advirtió. Alejandro puso las pruebas sobre la mesa. Prefiero caer diciendo la verdad, dijo. Revisaron firmas, transferencias y el contrato alterado. El periodista murmuró. Aquí hay una trama de favores y blanqueo de mérito. Alejandro sostuvo. Hay cartas antiguas y un socio en las sombras. La tensión olía a tinta y a miedo. Lucía, conectada por llamada, añadió. ¿Tenemos testigo dispuesto a hablar? El periodista asentó midiendo el riesgo. Publicaremos, pero necesitamos corroboración legal. Alejandro exhaló. Consíguela, yo haré el resto. Alejandro consiguió al testigo, un gestor cansado de obedecer. No quiero su dinero, dijo el hombre. Quiero dormir. Grabaron una declaración breve y contundente. Lucía observó cada detalle, asegurándose de blindar fechas. Ella te utilizó como bisagra, explicó Alejandro. El gestor tragó saliva, y a muchos como yo. La ciudad rugía detrás de la ventana, como un telón nervioso. Cuando esto salga, dijo Alejandro, buscará rompernos. El gestor respondió,
¡Que venga! En esa respuesta Alejandro encontró el pulso del clímax. Ya no era solo su venganza, era una línea que otros estaban dispuestos a sostener. Publicaron la primera pieza. El artículo cayó como una piedra en agua quieta. Clara respondió con un comunicado impecable. Calumnias de un ex empleado resentido, declaró. Alejandro sintió el viejo miedo asomar, pero lo contuvo. Lucía dijo, aguanta la marea, la segunda ola llega con documentos notariales. Los teléfonos comenzaron a arder. Un directivo escribió, necesitamos aclaración inmediata. Alejandro pensó, ahora luchamos en su teatro, pero con nuestras luces. Preparó un hilo de pruebas verificables. Que hablen los sellos y las fechas, dijo. Y las paredes de su versión empezaron a mostrar grietas finas. La segunda publicación expuso la alianza oculta y el contrato manipulado. El silencio corporativo se quebró. Un consejo interno anunció auditoría urgente. Clara llamó a Alejandro desde un número privado. ¿Qué ganas?, preguntó con hielo en la voz. Él contestó, mi nombre. Ella exhaló con desprecio. ¿Crees que has vencido?, Alejandro dijo. Solo quité la máscara. Hubo un segundo de vacío, un metal vibrando en el aire. Te veré caer, prometió ella. Él respondió, ya estás descendiendo. Colgó. La ciudad respiró al ritmo de su pecho. El clímax había comenzado a inclinar el destino. La auditoría estalló como un trueno en pasillos que fingían calma. Alejandro leyó el comunicado con manos firmes y respiración contenida. Se investiga la gestión de recursos y autorías, decía. Lucía comentó, te están mirando, pero también la miran a ella. Él asintió. Caminó por la ciudad con la sensación de llevar un espejo a cuestas. Recordó cada noche en que cayó por evitar una guerra. No vuelvo a callar, murmuró. Los mensajes llegaron en oleadas. Algunos lo felicitaban en privado. Otros pedían prudencia. La rabia se mezcló con un cansancio antiguo. Comprendió que la verdad no redime sola, hay que sostenerla. Y decidió sostenerla hasta el final. En la sala del consejo, el silencio parecía una ley escrita. Alejandro expuso fechas, firmas y correos sin temblor. No busco venganza en su forma más baja, dijo. Busco mi nombre. Clara lo miró con calma calculada. Se victimiza para ganar foco, respondió. El abogado del consejo pidió concreción y orden. Lucía tomó notas con precisión quirúrgica. La pantalla mostró la cadena de autorizaciones. Un consejero preguntó por la manipulación del contrato. Alejandro sostuvo la mirada. No firmé eso. Hubo un murmullo breve, como viento atrapado. Entendió que el terreno se inclinaba, pero aún debía resistir la última embestida. El receso fue una isla breve. Lucía dijo, han visto fisuras en su versión, no te excedas. Alejandro apoyó las manos en el alféizar y miró la calle. Sintió el tirón de ajustar cuentas con crueldad. También escuchó una voz más honda. Lo importante es cerrar sin convertirme en lo que detesto, pensó. Un directivo se acercó con cautela. Si retiras el foco mediático, la sanción será más limpia, sugirió. Alejandro respondió, la limpieza no se negocia con sombras. El hombre se fue. Lucía añadió, cuida el tono. Ya te escuchan. Alejandro asintió. La batalla era por el nombre, no por un trofeo. El dictamen preliminar cayó con precisión técnica. Se suspenden funciones de la directora responsable y se revisa la autoría del proyecto, leyó el secretario. Clara apretó la mandíbula
y sonrió sin sonrisa. Alejandro respiró hondo. No era victoria total. Era una grieta en el muro. Seguiremos con medidas legales, anunció el consejo. Lucía susurró. ¿Has recuperado posición? No el tiempo. Él asentó. El rumor de teclados y pasos volvió a poblar el aire. No quiero su silla, pensó. Quiero mi verdad firme. La sala se vació despacio, como si la tensión no quisiera despedirse. La noche encontró a Alejandro en la azotea, con la ciudad latiendo como un animal cansado. Pensó en todo lo perdido. Pensó en lo que volvió. Me juró lealtad y me robó la vida, dijo al viento. Ya no me la devuelve. La reconstruyo. Lucía llegó sin ruido. No eres la herida, afirmó. Alejandro miró el horizonte y sintió una quietud nueva. El dolor seguía, pero ya no mandaba. Mañana firmo la restitución técnica, dijo. Después, silencio. Lucía sonrió leve. El silencio también es verdad cuando descansa. Y juntos dejaron que la ciudad respirara por ellos un momento más. El amanecer trajo una calma que no era paz. Alejandro leyó el correo del consejo. Había restitución técnica y una revisión pública del proyecto. Pensó, no necesito aplausos, necesito verdad. Lucía dijo, hoy decides cómo cierras. Él miró la ciudad y recordó la primera vez que creyó en una promesa. Me juró lealtad y me robó la vida, murmuró, pero no me robó el final. Sonó el teléfono. Era Clara. Basta ya, pidió con voz pulida. Él respondió, basta cuando el daño tenga nombre y dueño. Hubo silencio. Haré una declaración, añadió. Colgó sin rabia. Quería que el último acto no oliera a venganza cruda. Quería que oliera a frontera. Respiró hondo y eligió sus palabras como si tallara piedra. Respiró hondo y eligió sus palabras como si tallara piedra. La rueda de prensa reunió cámaras y miradas afiladas. Alejandro dijo, no vengo a reclamar un trono. Vengo a reclamar mi nombre. Expuso fechas y sellos con claridad sin espectáculo. El mérito no se roba sin romper algo más que una firma, añadió. Un periodista preguntó por Clara. Él respondió, que cada acción hable por ella. Sintió la tentación de golpear más fuerte. La contuvo. No soy su sombra, pensó. Lucía sostuvo la mirada desde el fondo. Termina como empezaste a levantarte, había dicho. Alejandro cerró con una línea simple. La lealtad es un contrato con uno mismo. Hubo un murmullo distinto. Parecía respeto. Parecía aire. Clara pidió un encuentro privado en un despacho vacío. ¿No soportas ganar sin humillar?, probó ella. Alejandro sostuvo la distancia. Soporto ganar sin convertirme en ti. Ella mostró otra sonrisa sin alegría. Tú perdiste más. Él negó. Perdí tiempo. Recuperé nombre. Se miraron como quien observa ruinas y planos nuevos. ¿Quieres disculpas?, preguntó Clara. Quiero que no me quites más minutos, dijo. Ella dejó sobre la mesa una carpeta con sesiones. Te conviene aceptar y callar. Alejandro respondió. Me conviene dormir. Abrió la puerta. Te verás en los informes, añadió. No hubo gritos, solo el sonido limpio de un final que elegía su forma. El informe definitivo se publicó al caer la tarde. Reconocía su autoría y señalaba prácticas irregulares bajo la dirección de Clara. No había fuegos artificiales. Había texto firme. Alejandro leyó despacio. Esto no me devuelve lo perdido, pensó, pero quita peso a la herida. Lucía dijo, ahora te toca guardar silencio útil. Él asintió. Había aprendido a no perseguir la última palabra. En su bandeja llegaron mensajes sobrios. Buen cierre, escribió un colega.
Miró la ventana, la ciudad seguía. No soy la cicatriz, se dijo. Soy la piel que hizo sitio, y el aire entró sin tropezar. La noche lo encontró caminando solo por la plaza. Escuchó su propio paso, y le pareció una firma nueva. Pensó en la frase que lo sostuvo. Me juró lealtad, y me robó la vida. Sonrió sin triunfo. Ya no la tiene, se dijo. Miró el cielo negro y no pidió señales. No las necesitaba. Llamó a Lucía. Mañana empiezo fuera de su órbita. Ella respondió. Te espero en lo que construyas. Alejandro colgó. Guardó el teléfono y dejó que el silencio hiciera su trabajo. La última línea llegó como un susurro seco. No volverán a robarme el nombre. Y el viento se lo llevó para que quedara.